Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy de nuevo tenemos un vídeo donde nuestra protagonista va a ser otra vez nuestra incubadora para 7 huevos de capacidad. Hace poco le hacíamos una primera prueba, después de conocerla a fondo, con 7 huevos de gallina, de los cuales salieron 5 pollitos. 2 se quedaron en el interior del huevo y ya para tener más datos decidimos, ¿por qué no?, hacerle otra incubación más, recopilar más información y poder sacar conclusiones ya más en condiciones en el último vídeo de esta serie correspondiente a esta incubadora. Pues bien, hoy vamos a ver la incubación de 7 huevos de codorniz. En este solo vídeo vamos a ver toda la incubación completa de estos 7 huevos. Y vamos a ver también cuál ha sido el resultado. Aquí tenemos en un primer plano a nuestra incubadora para 7 huevos, que de nuevo vuelve a ser protagonista porque hemos tenido la oportunidad de recoger unos huevos de codorniz y vamos a hacerle una segunda prueba de incubación. Vamos a incubar 7 huevos de codorniz para así tener más información todavía, si cabe, de cómo funciona nuestra pequeña incubadora ahora con otra especie diferente. Una especie que se incuba muy bien, son menos días y que da menos problemas ante variaciones de temperatura y humedad. Así que nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar una nueva incubación. Aquí están estos 7 huevos de codorniz que nos van a servir para hacer un nuevo seguimiento a nuestra incubadora. 7 huevos, vamos a hacer ya lo que es el inicio de la incubación. Veremos a mitad de la incubación cómo marchan los parámetros, cómo ha ido nuestra incubadora. Haremos alguna que otra ovoscopia. Tened en cuenta que en los huevos de codorniz es más complicado, sobre todo cuando ya está avanzada la incubación. Y después, pues lo que nos interesa es el desenlace de esta incubación con esta nueva especie. Vamos a ir colocando los huevos en el interior de la incubadora. Ahora sí que no tenemos ningún problema de espacio con esta especie porque los huevos son muy pequeños y no va a presentar mayor problema, ¿no? Los parámetros, pues los parámetros iguales. No hemos tocado la incubadora para nada porque los huevos de codorniz se incuban perfectamente con los mismos parámetros de incubación que los de gallina, ¿vale? Simplemente que son menos días de incubación, esa ventaja que tenemos, ¿vale? Aquí están los huevos. De todas maneras, también comentaros que en este caso podríamos incluso meter más huevos, porque fijaros, en estos orificios que tiene por aquí, pues podemos colocar perfectamente más huevos, o incluso aquí entre medio, ¿vale? Podemos colocar y hacer que en vez de 7 tengamos capacidad para muchos más. Lo que sí hay que intentar, si queremos dar más capacidad a nuestra incubadora, es no tapar todos los orificios para que el aire caliente pueda fluir bastante bien a la parte de arriba cuando pongamos lo que es la tapa a nuestra incubadora, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. No podemos poner todo esto repleto y no dejar salir el aire hacia arriba, ¿no? Pero que podemos meter tranquilamente unos 4 o 5 huevos más, o casi llegar a la docena de huevos para incubar en esta pequeña incubadora, hablando de este tipo, ¿no?, de huevos de codorniz. Vamos a colocar nuestro termohigrómetro en el interior, no vamos a ponerle agua para nada y vamos a ver qué tal se comporta en esta nueva incubación. Fijaros en esta toma desde aquí arriba, ya no la voy a abrir más, cómo se ve que tiene espacio perfectamente para meterle 4 o 5 huevos más. Repito, sin tapar todos esos huecos que tiene esa bandeja giratoria y impedir totalmente el paso de aire caliente hacia arriba. Se trata de que podamos aprovecharla un poquito más, pero no echarla a perder por querer meter más huevos de la cuenta, ¿vale? Yo creo que con eso queda claro. Pues con esto, este es el principio. Vamos a volver
a grabar, vosotros lo veréis dentro de poco aquí en este vídeo, a mitad aproximadamente de la incubación. Veremos cómo ha ido en esos días, intentaremos hacer ovoscopia a algunos de los huevos y prácticamente al final del vídeo, no te lo pierdas, veremos el desenlace de la incubación, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Y mucho más en este modelo de incubadora para 7 huevos, porque completaremos la información ya junto con los datos de la anterior incubación de 7 huevos de gallina. Aquí sigue nuestra pequeña incubadora para 7 huevos en acción, con la incubación de huevos de codorniz. Y hemos aprovechado ahora que hemos girado los huevos y hemos hecho alguna ovoscopia para hacer esta grabación. Ahí tenéis el termohigrómetro en el interior. Ahora mismo marca un 45% de humedad relativa y un 35,6% de temperatura. Ya poquito a poco se irá estableciendo, pero simplemente en grabar este vídeo, por supuesto al final, a ver esas ovoscopias que hemos hecho a solo unos pocos como muestra de estos huevos de codorniz, no a todos, por cuestión de tiempo. Y simplemente eso, informaros que los parámetros continúan bien, que nuestra pequeña incubadora se está portando de maravilla y vamos a ver lo que ocurre ya con todo el proceso que nos queda por delante en esta nueva prueba de incubación, nueva prueba a esta incubadora para 7 huevos. Ya dentro de poco, pues estaremos en el final de la incubación y ya veremos cómo se porta con estos 7 huevos de codorniz. Volvemos dentro de unos segundos, aquí en el vídeo, por supuesto, ya nosotros para grabar, pues dentro de unos pocos días, ya cuando se cumpla el final de la incubación. Y hemos seleccionado un par de ovoscopias a 2 huevos, los más claritos que hemos visto para que se viera lo mejor posible. Y yo creo que se puede apreciar perfectamente el movimiento del embrión en el interior del huevo. La verdad es que se ve muy bien, tanto esta como la que viene a continuación. Es buena señal, es señal de que se está produciendo esa formación del pollito. Vamos a ver lo que ocurre no solo con el resto del huevo, sino también con el resto de días que nos quedan, algo más de la mitad, para ver el resultado de incubación de estos 7 huevos de codorniz. Ya digo que, como veis en la imagen, el embrión se ve moverse perfectamente. En este se ve, no igual que en el primero, también se aprecia bastante bien, y lo importante es eso. Más allá de que pueda quedar la imagen más bonita o no, que ojalá tuviéramos medios para que se viera mejor si cabe todavía, lo importante es que queríamos saber si hay formación, si la incubación va bien, y de momento lo importante es que parece que sí. Y aquí estamos con nuestra pequeña incubadora para capacidad de 7 huevos y se empiezan a ver en esta recta final algunos huevos picados ya en el interior. No todavía es pronto, pero por lo menos es buena señal. Creo que hay un par de ellos, el del centro y este que tenemos aquí más cerquita, lo veis ahí, a ver si no se desenfoca aquí ahora. 2 huevos que parece ser están ya picados. Vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas y esperemos que esto sea el comienzo de un buen resultado con esta pequeña incubadora para 7 huevos de capacidad. Y era de esperar que, si prácticamente toda la incubación ha ido bien, referente a temperatura y humedad relativa, y los huevos, la verdad es que los hemos cuidado desde la semana en que empezamos a recogerlos hasta el momento de la puesta, pues aparecieran ya estas primeras imágenes. Aquí podemos ver ya el primero de los pollitos, y a medida que iban avanzando, iban pasando las horas, pues ya también podíamos ver en el interior de nuestra incubadora que había más huevos picados. Nos encontrábamos también con el mismo problema que cuando hicimos la incubación de huevos de gallina,
que al poco tiempo de nacer un pollito, pues el cristal, la tapa, el plástico en este caso, se empañaba y cada vez que nos poníamos a grabar teníamos que limpiarlo antes, como está ahora, para que se viera el interior. Y fijaros, este no lo hemos pillado naciendo, pero casi en el momento en que ya tiene casi toda la circunferencia hecha alrededor y ya está empezando a asomar eso que veis, un ala de esa codorniz. A estas alturas del vídeo ya te puedo decir que hemos puesto tan solo 2 ovoscopias, pero que vimos muy buenas señales en la ovoscopia que realizamos a todos los huevos, porque se apreció movimiento en casi todos los huevos. En casi todos había formación. Y eso que el huevo de codorniz cuesta, por esas manchas que tiene y por el color de la cáscara, un poquito más verlo con claridad. Hay que verlo sobre todo en la primera semana, 7 u 8 días, es cuando se aprecia muy bien el embrión moviéndose en el interior. Si esperamos más, teniendo en cuenta que la incubación de esta especie de codorniz ponedora dura alrededor de 18, 17, si ponemos la temperatura a 38 grados aproximadamente, pues a medida que ya van avanzando los días, a partir del 10º, pues ya se oscurece demasiado como para ver movimiento, como yo creo que hemos visto en condiciones en las 2 ovoscopias que pusimos anteriormente. La verdad es que cada vez que hacemos una incubación, una nos pilla con más tiempo, otras con algo menos, pero no paramos de darle vueltas para intentar ofrecerte las mejores imágenes y el mejor seguimiento posible a estas incubaciones que estamos realizando. Ahora, detenidamente, con esta incubadora de 7 huevos de capacidad. Y fijaros lo que os digo, cómo se ve enseguida la tapa de plástico totalmente empañada en cuanto la dejamos un tiempo y volvemos a mirar para seguir grabando. Lo ideal sería pues sacar los pollitos a medida que van naciendo, pero por cuestión estética, por que quede mejor en el vídeo, pues estamos dejando los pollitos para ver si a lo largo de las distintas grabaciones van saliendo en el menor plazo de tiempo posible todos, y así tenemos esa estampa, esa fotografía de todos los pollitos que han nacido juntos en el interior de la incubadora. No es lo ideal porque los excrementos y todo lo demás van a parar a la parte de abajo. Estuvimos muy contentos cuando la probamos con esos 7 huevos de gallina, y mucho más estamos saliendo cuando hemos ido viendo a lo largo del tiempo pues los resultados que se iban produciendo en nuestra pequeña incubadora. No solo con los pollitos que nos encontrábamos fuera, sino también cuando veíamos otro huevo picado y ya a fuerza de mirar y mirar pues íbamos viendo cómo esos pequeños iban haciendo su trabajo e iban terminando de picar la cáscara alrededor del huevo. Ya digo que lo importante en estas pruebas que hacemos a este tipo de incubadora, lo importante, lo principal es intentar meter huevos con la máxima calidad posible, para que así, si tenemos algún problema con alguno de los huevos, no podemos achacárselo a error de la incubadora. Si evidentemente tenemos que tener en cuenta que es casi imposible de conseguir un 100% de efectividad en lo que a fertilidad se refiere, aunque con poca cantidad cabe esa posibilidad, pues tenemos que buscar huevos con garantías, huevos que hayamos cuidado con mucho mimo la semana antes de pasar al proceso de incubación, para así tener una idea clara de si ha fallado o ha funcionado bien la incubadora, la parte que le toca a este dispositivo. Al final, después de esperar y esperar, tan solo quedó este solitario huevo que veis aquí en la incubadora, después de haber sacado ya los 6 pollitos que nacieron en esta prueba. Este fue el que quedó,
Y claro, después ya con el tiempo lo rompimos y esto es lo que se podía apreciar. No estaba claro del todo, se veía como un poco pastoso, señal de que posiblemente comenzara el desarrollo, pero que se paró rápidamente, que duró muy poquito. Y puede ser por muchas causas, no necesariamente tiene que ser por culpa de la incubadora. También a lo mejor es que no estaba bien fecundado o no estaba en las condiciones óptimas para la incubación. Esta ha sido la incubación a estos 7 huevos de codorniz, donde ya el porcentaje ha sido también bueno. No es que el primero fuera malo, ni mucho menos, pero nos sirve para sacar conclusiones de las cosas positivas y de las cosas negativas que hemos visto en esta incubadora de 7 huevos de capacidad en todo el tiempo que le hemos dedicado. Ha sido bastante tiempo, creedme, mientras hemos medido temperaturas, hemos conseguido los huevos, hemos incubado, hemos esperado los tiempos correspondientes. De hecho, la incubación de huevos de gallina son 21 días y la de codornices han sido 17, 18. Así que para que os hagáis una idea de todo el tiempo que hemos estado pendientes de esta incubadora pequeña. Ya el próximo vídeo, repito, muy importante será para ver las cosas positivas que tiene y también, por supuesto, las negativas. Lo que nos interesa es esa parte negativa, porque tenemos que buscar soluciones para que sean cuanto menos negativas, mejor. Eso hará que podamos sacar, mientras más tengamos en cuenta todas estas cosas, mejores resultados.